tardes, mi nombre es Concepción García Fuertes y soy profesora de latín y griego en el Instituto de Pando. El curso pasado, 22-23, me encargué de coordinar el proyecto del Museín de Pando y en el instituto ya teníamos idea, incluso desde el año anterior, de realizar un proyecto de centro que aunara los trabajos de todos los departamentos y buscamos un tema común que, bueno, fuera un tema que nos motivara, que nos sirviera para conmemorar ciertos días que siempre celebramos en el centro, que estuviera de acuerdo con la nueva ley educativa, que entrara en cuestiones como la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y decidimos que ese tema tenía que ser el agua. Entonces, cuando llegó la propuesta del Museín para el año 2022-23, pues yo pensé en buscar unos cuadros que tuvieran que ver con esa temática del agua. Y el primero de nuestros cuadros fue el Lavadero de Manzanares, del pintor Pérez Balluerca, que está en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Es un cuadro, bueno, que está entre lo costumbrista y el realismo social y presenta una realidad que, bueno, era una realidad muy dura y tenía que ver con la condición femenina, que eran las lavanderas de Madrid de finales del siglo XIX. La primera actuación fue la aproximación de los alumnos a los cuadros. Entonces, estos cuadros, estas reproducciones del cuadro se colgaron en el vestíbulo del centro y varios grupos fueron bajando y yo les contaba un poco la historia de por qué habíamos elegido estas pinturas. Y entonces os voy a contar a vosotros también por qué. Este cuadro pues representa una realidad de la mujer que está presente desde el principio de las civilizaciones, porque ya en una de las primeras obras de la literatura occidental, que es la Odisea, pues ya Nausicaa coge su carro con sus sirvientas y se va a la playa, a la desembocadura del río, a lavar sus prendas. Allí es donde encuentra a Ulises. La profesión de lavandera siempre estuvo unida a la figura al sexo de la mujer, al género femenino, pero de una manera un poco menos dura que en el siglo XIX, en la época de la industrialización. El oficio de lavandera lo realizaban mujeres, sirvientas, pero dentro del ámbito doméstico, del ámbito familiar. Y a finales del siglo, bueno, no, en el siglo XVIII y sobre todo ya a finales del siglo XIX, en la época más dura de la industrialización, pues se convirtió en un oficio desarrollado en unas condiciones muy duras. En Madrid había unas 4.000 lavanderas que malvivían de chabolas a lo largo de todo el río Manzanares, desde la Puerta de Toledo hasta la Casa de Campo. Ahí podemos ver desde precisamente la Puerta de Toledo, la parte alta de Madrid, esa cúpula que se ve es la cúpula de San Francisco el Grande, y ahí está un lavadero donde se ve, bueno, una parte de agua remansada y luego el agua ya movida por las manos que agitan las prendas y el jabón. Hay un ambiente así un poco nebuloso que se desprende precisamente del vapor que se produce al mover el agua, de la pulverización del agua. Se ven los tendederos y, bueno, era un oficio terrible, desarrollado, según cuentan los investigadores, fundamentalmente por mujeres del norte, gallegas, asturianas, de poblaciones pobres que llegaban a Madrid y se instalaban en esas riberas del río a realizar esta función, una función que suponía pues estar con el agua en las piernas, en los brazos, en unas posturas muy incómodas, reumas, artritis, llagas en las manos, tenían que hacer el jabón con sosa cáustica y con grasa, preparar la colada con cenizas para aclarar la ropa y, bueno, todo en unas condiciones terribles. Que este cuadro se pintara en 1887 igual no es una casualidad, porque precisamente hacia 1880 fue cuando reinó en España Amadeo de Saboya y su mujer, que se llamaba María Victoria, era una noble piamontesa que se llamaba María Victoria del Pozo y de la Cisterna, ya los apellidos igual era una premonición, pues era una mujer muy culta,
una mujer nada vanidosa, muy cercana al pueblo, y la verdad es que yo sí pienso que hubieran sido unos buenos reyes de España, pero solo consiguieron una cosa, que fue aunar en contra a toda la oposición, desde los republicanos hasta los carlistas. Y dedicó el dinero que estaba atribuido al príncipe de Asturias a construir un asilo para las lavanderas, porque dijo que nunca había visto en ningún sitio tal miseria como la miseria en la que vivían las lavanderas de Madrid. Ese lavadero, ese asilo representa casi el primer intento que hay de conciliación familiar en la historia de la mujer en España, porque eran unas monjas que cuidaban a los niños cuando las madres, ahí se ven unos niños durmiendo mientras las madres lavan, cuidaban a los niños y además atendían a las lavanderas cuando enfermaban. Bueno, pues este cuadro nos va a servir durante ese año para conmemorar pues, todos los días relacionados con la mujer, el día 25 de noviembre, el 8 de marzo. Y luego también para reflexionar, porque yo les decía a los alumnos que esta profesión cesó en el momento que llegó el agua a las casas. La importancia que tiene el agua corriente y el saneamiento, que es uno de los derechos fundamentales del ser humano. No es de los primeros, pero ha sido añadido últimamente por la ONU, que dice que no puede haber igualdad en el mundo si no hay derecho al agua corriente y al saneamiento. Y que los alumnos de ahora no se dan cuenta, pero nosotros sí. Yo me acuerdo en la casa de mis abuelos que el agua llegó hacia los años 60 y muchos, en un pueblo y en muchos pueblos de Asturias, a mitad del siglo XX todavía no había agua. Y ellos no se dan cuenta de lo que suponen. Actualmente en el mundo hay 2.000 millones de personas que no tienen acceso a ese agua. Entonces también nos sirve para reflexionar sobre ese cuadro. Y luego escogimos estos fondos marinos de Anglada Camarasa, que tienen esos colores así muy bonitos, influenciados por la pintura japonesa, los pintó en Mallorca, y nos sirvieron para reflexionar sobre la situación del mar y los océanos. El proyecto del Museu de Pando se incluyó en uno más grande y nos sirvió además para celebrar todos esos días que veis ahí. El 25 de noviembre, para el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 10 de diciembre el Día de los Derechos Humanos, el 30 de enero el Día de la Paz, el día 8 de marzo, el 22 de abril que hubo un concurso de microrrelatos y de haikus sobre el agua, el 8 de mayo un concurso de fondos marinos y el 30 de mayo la exposición de la producción final que hicimos. Bueno, como veis ahí, el 25 de noviembre, pues las alumnas de cuarto se dedicaron a manipular a las lavanderas y con esos lazos morados, pues convertirlas en, bueno, mujeres que reivindicaban pues la eliminación de la violencia contra la mujer. Y hicimos una exposición en el vestíbulo con esos cuadros. Ahí se ve cómo se explica lo que significa ese día. Y el día 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, pues reivindicamos dentro de los derechos humanos ese derecho al agua y al saneamiento. Ahí tenéis pues, todo lo que se hizo el día 10 de diciembre sobre el derecho al agua y al saneamiento en la exposición que se hizo en el vestíbulo del centro. Se hicieron trabajos en distintos departamentos sobre el agua, y tenéis un trabajo de una alumna de tercero de la ESO sobre el agua potable, un proyecto de investigación, carteles sobre los objetivos sostenibles. Incluso el Departamento de Filosofía hizo con ellos pues, crucigramas sobre los derechos humanos. Y hubo un trabajo que fue muy bonito, porque también tratamos de investigar un poco sobre nuestro entorno, sobre el agua en Oviedo. El agua en Oviedo pues, investigó pues, los depósitos del agua del Cristo, todos los estanques y las fuentes del Parque de San Francisco, los manantiales del Naranco y los manantiales uno a uno, pues las fuentes del campo de San Francisco, todas las fuentes, y ahí tenéis la exposición del agua en Oviedo.
en el vestíbulo del centro. El 30 de enero, que es el Día de la Paz y la No Violencia, es el aniversario de la muerte de Gandhi, pues uno de los profesores del Departamento de Ciencias Naturales realizó un mural muy grande que colocamos en el patio que se tituló Las guerras del agua, porque los últimos investigadores, historiadores que publican cosas sobre haciendo un poco de predicción para el futuro, dicen que las próximas guerras no van a ser ni por la gasolina, van a ser por el agua en el mundo. Y entonces hicieron un mapa explicando todos los conflictos que ha habido en las últimas décadas y que tienen que ver con el agua. Ahí tenéis en China, en España, en Portugal, en el Sahel, en Siria, en Kenia, guerras cuyo motivo ha sido el conflicto por el agua potable. Y ahí lo que vale 50 litros de agua en diferentes sitios del mundo. El 8 de marzo, que fue el Día Internacional de la Mujer, pusimos un stand en el patio, hicimos un montón de actividades y yo volví a explicarles a los alumnos, salimos en el periódico, además, hicimos unas chapas por la igualdad, luego hicimos otras chapas también de fondos marinos y yo volví, ahí estoy yo, explicándole a los alumnos pues un montón de cosas sobre el día 8 de marzo. Y para explicárselas, pues volvimos a utilizar el cuadro de las lavanderas y hicimos carteles del 8 de marzo con el motivo del cuadro de las lavanderas. Se trataba de utilizar la imagen y poner una frase que esto lo hicieron los alumnos de primero de bachillerato. Ahí tenéis, bueno, os traigo una muestra, se hicieron muchos, había un montón un cartel por alumno. Y aprovechando los cuadros de Anglada Camarasa, decidimos hacer un concurso de murales de fondos marinos que se fueron colgando en la parte baja de los zócalos de los pasillos del instituto. El concurso de fondos marinos pues tenía que tener una serie de condicionantes, pero sobre todo relacionar los fondos marinos con su preservación y con el reciclaje. Y de eso nos va a hablar un poco Lorena, que fue una de las tutoras que participó en este proyecto de los fondos marinos y es profesora de biología. Bueno, gracias. Bueno, ya me ha presentado Concha, soy Lorena de Pedro Álvarez, profesora de biología y también tutora. Por lo tanto, me ha tocado de pleno estos concursos de murales que fueron un poco el colofón final a este proyecto tan amplio y que los chavales, aunque habían trabajado desde distintas materias, las lavanderas y demás, ahora a nivel de clase, a nivel de tutoría, se enfrentaron pues a un poco un concurso final para obtener unos premios, para ver todo lo que habían aprendido durante este tiempo. Entonces, bueno, pues se pusieron manos a la obra, nos dieron unos papeles grandes para que hicieran los fondos marinos, empezaron a crear, a dibujar, otros a maquetar, teníamos que utilizar o las puertas del aula o teníamos que utilizar pues, los laterales del aula para no estropear las paredes. Entonces ahí están en una zona de los pasillos, bueno, pues empezando a trabajar. Luego ultimaron detalles, había que ir ya colocando los murales y poco a poco pues fueron tomando forma. Así que hubo un resultado final que va a coincidir con el 8 de junio, que es el Día Mundial de los Océanos, y pongo aquí unos murales finalistas de los muchos que hubo, los que les pareció al jurado que estaba integrado por la jefa de estudios, estaba integrado por un componente no docente del instituto, por la coordinadora Concha, estaba formado también por una profesora de plástica y por un profesor de biología. Y también extraescolares, perdón, sí, ese era el jurado. Entonces, fueron viendo por los pasillos, por las puertas, pues todo lo que habían expuesto los alumnos y los mejores, los que les parecieron que
que tenían más valor según esta rúbrica, porque hicieron una rúbrica para ello, bueno, no se ve muy bien, pero que fuera original, que tuviera distintos materiales, que se vieran distintas especies marinas, una serie de rúbricas con unos números para que fuera un poco pues, objetivo, no tan subjetivo. Bueno, pues estos son algunos de los murales seleccionados. Este es primero A. Siempre buscaron pues, representar, según el punto de vista, estos son alumnos de primero de la ESO, de 12, 13 años, bueno, pues especies marinas y luego siempre asociado a contaminación marina. Siempre buscaban la contaminación con los plásticos que están tan de moda. Aquí lo mismo, un montón de especies marinas, un montón de otros objetos que no deberían estar en el mar, otro grupo, de otro primero, primero D. Luego otro primero también, más variado. En este hay un poco, aquí un poco de mitología y con una especie de sirena que intenta representar en una esquina que estaba con purpurina y demás. Otra manera de verlo. Luego un segundo de la ESO, por arriba no se aprecia muy bien, pero son todo botellas de plástico, intentando recrear esta, a ver, no sé, esta zona de aquí, flotando en la parte superior. Y bueno, están todos bastante trabajados, la verdad es que los alumnos se implicaron muchísimo, no solo trabajaron en la tutoría, sí tengo que decir que muchísimos profesores colaboraron en que salieran adelante porque llevaron mucho tiempo. ¿Acordaban entre ellos los motivos o cada uno ponía el suyo? No, había como un diseño general que se pusieron de acuerdo más o menos cómo iban a organizar y entonces luego repartían, pues tú vas haciendo la parte de abajo, pues yo qué sé, de las zonas abisales, los otros iban encargándose de buscar los plásticos, pero sí había un diseño común y la verdad es que trabajó... ¿Son coherentes? Sí, 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 trabajaron todos, la verdad es que sí, había una planificación. Ya lo digo que las tutorías, dedicamos un montón de tutorías, pero gracias... Una coherencia de escalas, de la distribución de Sí, los sí, sí. elementos. Había unos coordinadores a la hora de colocar y unos coordinadores a la hora de pedir a los compañeros lo que tenían que hacer. El concurso fue en mayo, pero empezaron en enero a trabajar los fondos marinos en la tutoría. O sea que fueron casi 5 meses de... Y a veces ponerse de acuerdo. Me llenaron muchas horas de tutoría Todo. y nunca se sabe qué hacer con ellas. Me lo agradecieron mucho los tutores. Vaya recurso. Ponerse de acuerdo 20, 25 alumnos a veces es complicado, pero lograron hacerlo. Siempre había unos coordinadores. Y que a ellos les encanta pintar Sí, sí. y crear. Entonces... Bueno, estos son de segundo. Este también es, estos son ya de tercero. Aquí representan el Titanic. Aquí no se aprecia muy bien, pero hay un timón. Un timón, pero de verdad, o sea, de verdad. De por spam era, pero montado encima, parece que está ahí pintado, pero no está pintado, muy llamativo también este mural, son todos muy diferentes. Competían entre ellos, a ver cómo estaban haciéndolo los demás. Incluso para no... había competencia desleal y se arrancaban algún... Si quedaba alguno demasiado bien. Este también está muy trabajado, todo el fondo, tiene ahí un eslogan pues, muy bueno. Y bueno, no se aprecia muy bien, pero en el lateral, en el aula, tenían un montón de información también sobre los fondos marinos y la contaminación. Lo que pasa que en la foto pues no ha salido. Bueno, pues estos son, creo, los seleccionados. Luego también se iban a seleccionar dentro de un mismo mural pues determinadas figuras que consideraban que tenían un valor especial. En este caso, bueno, pues el pescador... Tuvieron su premio, algunos... Sí. Tiene ahí una cinta, no sé lo que había puesto, un hilo creo, bueno, está diseñado ahí y está cogiendo, pues creo que hay un pez que va con más con una malla que con otra cosa. Hay muchos materiales, aquí parece que es todo único, pero había, bueno, pues restos de mallas, mascarillas, plásticos, tenían de todo pegado. Otra figura seleccionada pues es este pez linterna, que supieron muy bien, había un enchufe en la pared
y Lo no sabían si enchufaban. taparlo primero o no taparlo, pero luego, bueno, pues sí, tuvieron esta genial idea, la verdad. Que se entendía. Lo integraron de alguna manera porque hizo falta el enchufe, porque utilizaron una pistola de silicona para pegar, así que si hubieran tapado el enchufe lo hubieran tenido un poco complicado. Así que este es otro de los dibujos ganadores, el pez linterna, con un cable de verdad, además, ahí enganchado. Y bueno, este es el mural que resultó finalmente ganador después de aplicar la rúbrica, un Titanic muy bien dibujado. Perdemos aquí un poco la perspectiva, no sé si recuerdan antes que estaba el timón, había un fondo mayor, bueno, aquí está un poco, porque también la figura pues impactó un poquito a los... No, el jurado fue únicamente los miembros que comenté antes. Bueno, el mural ganador y los ganadores. Tercero A de la ESO, era el mural que correspondía a tercero A de la ESO, era un grupo pequeñito y bueno, estaban muy contentos porque luego, claro, era un concurso, hay premios. Por eso también la competencia y todos querían hacerlo muy bien, todos querían representar los fondos marinos de la mejor manera posible, lo más contaminados posible. Y los premios pues fueron los siguientes. El primer premio, perdón, ahí me he equivocado, es tercero A, pues consiguieron una visita al acuario de Gijón. Estuvo programada desde el primer momento para el 21 de junio, coincidiendo con el final de las clases. Y luego el segundo premio pues estuvo compartido entre primero D de la ESO y segundo D de la ESO. No se pusieron muy de acuerdo los que valoraban y entonces no llegaron, los dos fueron premiados con el segundo premio y un tercer premio segundo D de la ESO. Los segundo y tercer premio, en principio no había premio, pero como habían puesto tanta predisposición y los murales salieron también, pues decidieron pues hacer una gincana del agua, pues trabajando pues esas fuentes, ese agua que hay en el campo San Francisco, se les llevó allí, tenían que hacer una gincana de 90 minutos, tenían que localizar las fuentes con un plano que se les proporcionó en el campo y hacerse lo que les gusta a ellos mucho, un selfie con la fuente del grupo, eran grupos de 5 personas y mandarlo lo más rápidamente posible al grupo de Teams, de manera que el que encontrara todas las fuentes y se fotografiara con ellas, pues obtenía pues un premio que les dimos también. Como en Teams queda registrado cuando se mandan las fotos, vimos Sí. quién había el grupo, los que habían mandado primero. Entonces, bueno, recorrieron todo el campo, algunas fuentes les costó más encontrarlas que otras, pero bueno, fueron localizando todos los puntos de agua que bueno, primero se habían trabajado en otras materias, hay unas presentaciones al principio, pues hablando de cada una de esas fuentes, esos puntos de agua dentro del campo San Francisco. Bueno, y en esto consistió el concurso escolar de los fondos marinos, que la verdad es que aún siguen en el instituto desde el año pasado y además lo respetan bastante porque hay cursos de otros niveles ahora allí y ahí están los murales. O sea que estamos bastante contentos con el proyecto. Y ahora os voy a hablar yo porque bueno, tenía que haber un producto final y entonces el producto final, bueno, le dimos muchas vueltas. Y un día hablando con una profesora de ciclos me comentó que en mi impresión hacían las prácticas con sábanas recicladas, trozos de sábanas recicladas del hospital, que era un algodón muy bueno y que quedaba muy bien. Y entonces se me ocurrió que sería bueno pues hacer unas... pensábamos en hacer bolsas, hicimos unas bolsas con los fondos marinos de Anglada Camarasa, pues utilizar ese reciclaje para hacer este cuadro y aunando un poco la idea del mar y el reciclaje. Y aquí tengo algunas imágenes de las prácticas, son prácticas de los alumnos, es serigrafía hechas en cuatricromía con azul, magenta y negro y amarillo, son esos 4 colores. Todos quedan distintos, todos son personales porque depende de la exposición que se les ponga cada color, entonces elegimos de los 2 cuadros 3 imágenes y lo enmarcamos.
y allí está en la escalera del centro, presidiendo la subida del centro, y bueno, pues es esa idea del mar y el reciclaje, aunque ahora realmente ya no sabemos si lo del reciclaje vale para algo, porque los peles que tenemos invadiéndonos son todos plásticos reciclados, ya nos invaden hasta los plásticos reciclados. Entonces igual hay que replantearse la cuestión. Y bueno, fue un proyecto que nos llevó todo el año, que llenó todo el centro y que, bueno, yo creo que cumplió las expectativas que teníamos sobre él, y le agradecemos al museo pues esta actividad que tan gratificante nos resulta en los centros de enseñanza. Muchas gracias y nada más. Muchas gracias.